Hola, buenos días, me presento. Mi nombre es Geraldine Ramírez y el día de hoy vamos a hablar sobre el análisis de datos fenomenológicos. Historia de la fenomenología. La fenomenología surgió como un movimiento filosófico a principios del siglo XX, aun cuando cuenta con algunos antecedentes históricos en el mundo académico, en especial por los trabajos de Hume y Kant. La fenomenología como movimiento se dio de manera estricta por los trabajos de Edmund Husserl. Entre 1900 y 1901 se publicaron en 2 tomos las investigaciones lógicas de Husserl, en las que se presentó por primera vez a la fenomenología como una ciencia de esencias en estricta oposición al psicologismo. La fenomenología apareció como un método que describía las vivencias intencionales de la conciencia y la concordancia entre las vivencias y el sentido que la conciencia misma le daba a lo vivenciado. Con la publicación de ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, publicado por Husserl en 1913, apareció la idea de una fenomenología trascendental. Esta consiste en un proceso de acceso a la conciencia pura a través de la epoge, que es la suspensión del juicio previo, como un método propio de reducción. La reducción es un sistema de pasos para aislar al fenómeno como tal y poder dar con el objeto trascendente a la conciencia. ¿Qué es la fenomenología? La fenomenología, a menudo definida como una ciencia de esencias, es una corriente filosófica fundada por Edmund Husserl a principios del siglo XX, tal como su nombre lo indica. Literalmente, ciencia de los fenómenos. Su campo de investigación es el de los fenómenos, tal como son dados a la conciencia, es decir, las vivencias y sus correlatos objetivos. Además, estudia las estructuras que reciben y dan forma a la experiencia subjetiva, así como las diversas operaciones que están en juego en el darse de los fenómenos y su recepción por parte de la conciencia. Como corriente filosófica, la fenomenología cuenta con un método propio, que es el método fenomenológico o epoché. Este fue desarrollado principalmente por Husserl y luego por Martin Heidegger, discípulo de Husserl y continuador crítico de sus trabajos. Ambos filosóficos tuvieron un gran impacto en la filosofía del siglo XX, en especial gracias a su posterior recepción en el mundo académico francés. En este sentido, vale mencionar a distintas figuras como Maurice Merleau-Ponty, Emmanuel Levinas, Jean-Paul Sartre y Jean-Luc Marion. En los últimos años, distintas disciplinas han ido acercándose a la fenomenología o directamente han surgido gracias a ellas. Algunas de ellas son la epistemología, la hermenéutica, las ciencias sociales, las ciencias de la educación y distintas expresiones artísticas y hasta varias ciencias estrictas del ámbito de las ciencias exactas. Algunos de los tipos de la fenomenología en investigación es la descriptiva, que se enfoca en describir la experiencia sin interpretarla y busca encontrar la esencia de una experiencia a partir de múltiples relatos. Esta es ideal en estudios psicológicos y educativos. También la fenomenología hermenéutica o interpretativa combina la descripción y la reflexión filosófica y no solo se pregunta cómo se vive algo, sino por qué se vive de esa forma. Esta es más usada en estudios de salud, espiritualidad, educación y filosofía de la existencia. El propósito del análisis fenomenológico es comprender el mundo desde la perspectiva del sujeto, identificar la esencia de una experiencia, es decir, los elementos comunes
que dan forma a esas vivencias para varias personas. El explorar emociones, pensamientos, percepciones y relaciones cuerpo, emoción, significado. ¿Y qué es lo que analiza? Bueno, pues analiza entrevistas abiertas o semiestructuradas, relatos personales o autobiografías, diarios de campo o reflexiones y observaciones cualitativas. ¿Y qué preguntas guía el análisis? Daré un ejemplo de algunas preguntas que pueden ayudar a guiarlo. ¿Cómo experimenta esta persona el fenómeno? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Cómo lo interpreta? ¿Qué elementos son esenciales en su vivencia? ¿Qué hace única o común esa experiencia? Fundamentos filosóficos claves. Intencionalidad. Toda conciencia está dirigida hacia algo. No hay experiencia sin objeto. Epoge. Suspensión del juicio. Poner entre paréntesis nuestras creencias para enfocarnos solo en lo que el sujeto expresa. Reducción fenomenológica. Acceder a la experiencia sin interpretaciones externas, solo desde el sentido vívido. Esencia. Lo que hace que una experiencia sea reconocible como tal. ¿Cómo se realiza una investigación fenomenológica? Primero es la elección del fenómeno a estudiar. Se elige una experiencia humana significativa y común para varios sujetos. Por ejemplo, la experiencia de ser madre joven, el aborto, ser migrante, sentirse excluido en un aula. Después se va a la selección de participantes, generalmente entre 5 y 15 personas que ya hayan vivido esa experiencia. No se busca cantidad, sino profundidad del significado. Por tercero, tenemos la recolección de datos. Entrevistas a profundidad, abiertas o semiestructuradas. También pueden usarse relatos escritos, diarios, observaciones, cartas o testimonios. Después vamos al análisis de datos fenomenológicos, que va dependiendo del autor que se desea seguir. Se sigue una ruta como estas. Primero, la lectura del material, que es leer cuidadosamente las entrevistas para entender cómo el sentido global. En segunda, unidades de significado, identificar frases o momentos que se expresan cómo se vivió el fenómeno. Por tercero, la reformulación, que es traducir las unidades a un lenguaje más abstracto o psicológico. Por cuarto, el agrupar las unidades en temas más comunes o categorías. Quinto, de la descripción estructural, el redactar una síntesis del fenómeno vivenciado. Y es opcional el sexto paso, que es la validación, que es el consultar con los participantes si se siente representado por la descripción. Alguna de las ventajas de la fenomenología como método de investigación es que da voz a quienes no suelen ser escuchados, aborda fenómenos profundos y complejos, favorece la empatía y la comprensión social y no impone categorías previas. Y algunas de sus limitaciones o desventajas es que no busca generalizar resultados, requiere de mucha formación del investigador y exige tiempo, atención y sensibilidad. Puede ser difícil sistematizar todos los datos obtenidos. Hagamos una actividad donde nos permita practicar e identificar unidades de significado y temas desde un enfoque fenomenológico. Primero piense en una experiencia personal breve pero significativa que hayas vivido. Puede ser como el sentirse nervioso antes de una exposición, alegría al recibir una buena noticia o frustración
ante una injusticia. Después escribe un mini relato describiendo cómo viviste esa experiencia, no lo que pasó objetivamente, sino cómo te sentiste, qué pensaste y qué percibiste. Por ejemplo, cuando me equivoqué al hablar frente al grupo, sentí que el estómago se me cerraba, todo me parecía gigantes, como si me estuvieran juzgando. Quería desaparecer en ese momento. Después subraya una unidad de significado, es decir, una frase que exprese claramente una vivencia emocional o sensorial. Después propone un tema central para esa experiencia, por ejemplo, el miedo al juicio, la ansiedad, la inseguridad, el alivio, etc. La fenomenología, tanto en su dimensión filosófica como en su aplicación metodológica, ha aportado una perspectiva única y profundamente humana a la investigación en ciencias sociales, humanidades, salud, educación y psicología, a diferencia de los métodos cuantitativos que buscan medir, predecir o generalizar comportamientos humanos. La fenomenología se adentra en el terreno de lo subjetivo, lo íntimo y lo experiencial. Esto la convierte en una herramienta indispensable cuando el propósito es comprender cómo las personas viven, sienten, interpretan y le dan el sentido a sus experiencias en contextos reales y concretos. Uno de los mayores aportes de la fenomenología es su capacidad para poner el ser humano en el centro del conocimiento, no como objeto de estudio, sino como sujeto activo que construye significados. Esta orientación ética y epistémica rompe con los modelos tradicionales que reducen la experiencia a variables cuantificables o la someten a interpretaciones externas muchas veces alejadas a las vivencias genuinas. En cambio, la fenomenología propone una actitud de apertura, escucha, respeto y profundidad, que permite acceder a la esencia de fenómenos humanos como el dolor, el amor, la pérdida, la discriminación, la exclusión o la esperanza. Desde un punto de vista más metodológico, la fenomenología se distingue por su rigurosidad en el análisis, lejos de ser un enfoque meramente subjetivo o informal. Exige un proceso sistemático que incluye la suspensión de juicios previos, apoge, la identificación de unidades de significado, la formulación de temas esenciales y la síntesis estructural de la vivencia vivida. Este proceso permite acceder no solo a hechos narrados por los participantes, sino al sentido profundo que esos hechos tienen para ellos. Así, el análisis fenomenológico se convierte en una forma de desentrañar el mundo vivido, es decir, de comprender la realidad tal como aparece en la conciencia del otro. En contextos educativos, por ejemplo, la fenomenología permite conocer cómo se vive el aprendizaje, el fracaso escolar, la inclusión o el miedo al juicio social desde una perspectiva de los estudiantes. En psicología permite comprender el sufrimiento emocional desde sus manifestaciones más humanas y no solo desde etiquetas diagnósticas. Y no solo en trabajos En el trabajo social posibilita acercarse a las historias de vida de quien enfrentan situaciones de vulnerabilidad, reconociendo sus voces y sus vivencias sin reducirlas a datos fríos. En conclusión, la fenomenología como método de investigación es mucho más que una técnica, es una forma de mirar al mundo. Una forma que nos permita y nos invite a detenernos, escuchar, comprender y narrar las experiencias humanas con profundidad, respeto y sensibilidad. En tiempos donde muchas de las veces se privilegia la rapidez, la productividad
y la objetividad deshumanizada. La fenomenología representa un acto ético de cuidado, de respeto por las vivencias del otro y de compromiso con una ciencia más humana. Muchas gracias por prestar atención. Espero que les haya servido esta información. Hasta la próxima.